Confirmo, ya está grabando. Buenas tardes, bueno, todavía son días, en 20 minutos aprox ya van a ser tardes. Espero que estén teniendo un buen día. Y si no, recuerden el gran proverbio chino que dice hoy es viernes. Entonces, pues ya. Cualquier cosa, pues hoy es viernes. Entonces, ya habrá oportunidad de un nuevo comienzo la próxima semana. Entonces, Eh, antes de empezar formalmente todo nuestro rito de cada clase, ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿Dudas antes de comenzar? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, si no hay dudas, Profe, yo tengo una sí, duda. sí, adelante. Bueno, es que usted manda unos cuestionarios para que los Ajá, conteste y sí. es que me olvidó contestarlo. Entonces, ¿lo tengo que contestar diario o todavía tengo para hoy para contestarlo? Todavía tienes para hoy para contestarlo. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Los cuestionarios son igual para que me dé cuenta que también se entendió el tema anterior. Entonces sean honestos, si realmente no le entendieron muy bien, pongan la carita triste y no me voy a sentir, nada más voy a ver si se puede explicar de otra forma lo que vimos la clase anterior. Rápidamente, antes de seguir al siguiente tema. Y para diseñar bien algún otro video complementario. ¿Alguna otra duda? ¿No? Si no hay más dudas, ahora sí. Profe, perdón, Ajá, yo, ¿sí? yo tengo una duda. Sí, Ayer adelante. nos comentó que iba a surgir unos ejercicios complementarios. Ajá, sí, ¿Cuándo lo va a subir? esos yo creo que entre hoy y mañana en la mañana. Ya está la mitad de ya hecha. Nada más que como son formularios en internet, a veces el diseño está medio extraño, pero ya está casi completo el de intervalos y me faltaría hasta acabar el de desigualdades. Perfecto, profe. Gracias. Maestro, yo tengo una pregunta. Ajá. Si nos llegara a mandarlo la tarea esa, Uh-huh. ¿cuánto tiempo tendríamos para entregarlo? Los cuestionarios esos son de, por así decirlo, tiempo abierto, pero lo ideal es que lo hagan mientras todavía tienen el conocimiento fresco. O sea, no tendría ninguna fecha específica. Las tareas son las que sí tienen fecha específica, las tareas que son problemarios, básicamente. Ok, gracias. Ujú. Pero como les digo, creo que es mejor que lo hagan mientras lo tienen fresco a que en pánico intenten hacer todos de seguido. Este, y esos cuestionarios no son demasiado largos, o sea, y como les dije, no son tanto de que, bueno, más o menos, no son tanto de que resuelvas un problema kilométrico y al final nada más escribas la respuesta, sino son casi casi tipo juego o tipo exámenes que hacían antes de une la columna A con la columna B, agrupa todos esos elementos en una columna y otros elementos en otra columna, y así, cosas así. Llena con el signo el adecuado la expresión, cosas así. Por ejemplo, en el de intervalos, les doy el intervalo y les pongo es igual a, y ya nada más les pongo que pongan los signos de la desigualdad. Entonces, es para practicar así cosas, cosas muy específicas. Y ya la tarea es para que digas, bueno, los cuestionarios salí mal en esta cosa, o le voy a preguntar al profesor o voy a ponerme a leer más y ya para que en la tarea, cuando aparezca esa cosa, pues ustedes puedan resolverla de manera más fácil.
Ok. Profesor, Ajá. bueno, yo tengo una duda. No ha subido tareas usted, ¿verdad? Puro cuestionario. Sí, todavía no he Ah, subido tareas. Las tareas a lo mejor la empiezo a subir después del tema de inducción matemática, que es de que operativamente podemos sacarle más jugo a una tarea. ok, ok. Pero a lo mejor, si no, la primera tarea sería ya sobre funciones. Ok. Gracias. Funciones y límites, que son las tareas que son seguras son funciones y límites. O la tarea que es segura, una que junte las dos, funciones y límites. Este, Cuando nos acerquemos al tema, les puedo enviar la tarea para los que sientan que su habilidad les da, la puedan ir avanzando y no se les junte con demás tareas. Claro que tendría su buen tiempo para los que no están tan parejos y tenemos que empezar a llegar al tema. Y quieren esperarse a que lleguemos a la explicación del tema. Algo que no les dije, pero que recalco es que mientras mientras se valga, no es necesario que utilicen mi propio procedimiento. Yo estoy utilizando un procedimiento que creo que es fácil de aprender en la mayoría de los casos. Pero si ustedes ven otro procedimiento que creen que se les facilita más, no hay problema, mientras sea lógico, mientras tenga sustento. Si ustedes dicen, pues es que yo siempre multiplico por 3 y me queda, pues les voy a decir, pues sí, te queda el resultado, pero pues de suerte y no te va a hacer no te va a quedar el resultado siempre. En teoría, más es fácil ver si tiene lógica lo que están escribiendo o no. Si se fueron por otro lado, pues a lo mejor nada más les digo, mira, esto podrías haberlo hecho más rápido de tal forma o puedes ahorrarte este paso y demás, pero no, digamos que no está sujeto a que utilicen mi propio procedimiento, aunque yo no lo cree, pero ese que estoy dando para resolver las cosas. Pero eso sí, como les dije, conozco cómo son los procedimientos tanto de Wolfram Alpha como de Simulab. Así que si veo que es procedimiento de Simulab, ahí sí les voy a preguntar, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿De acuerdo? Entonces, si ya no hay más dudas, ahora sí comenzamos en forma. ¿Quién quiere decirnos que vimos la clase anterior? Yo. Adelante. Pues vimos las diferentes formas de cómo resolver desigualdades Ajá. de primer orden y de segundo orden. Uh-huh. También vimos un ejemplo de cómo resolver las desigualdades, pero de dos variables. Ok. Sí, eso fue básicamente todo lo que vimos en la clase anterior. Ustedes dirán, ya chole con las desigualdades, nada más vamos a ver una última clase de desigualdades ahorita, unas un poco más abstractas, y ya con eso acabaríamos lo de desigualdades por el momento. Nada más que en las de dos variables tengo que hacer una acotación y una advertencia. Y es una advertencia muy específica. Supongamos que tienen esto. Pues bajo nuestro procedimiento, ¿qué dirían? Pues quiero dejar la y solita a la izquierda. ¿Qué hago? Multiplico ambos lados por 1 sobre x. Entonces, ¿qué me quedaría? Y es menor a 3 sobre x. Pues, ¿qué creen? Eso está mal. ¿Por qué? Porque no sabemos qué valor tiene x. ¿Qué pasa si x es negativo? ¿Qué hubiéramos tenido que hacer? Cambiar la... Cambia la desigualdad a mayor que. Ujú. Entonces,
en estos casos donde tengo una multiplicación, no me va a ser posible separar la y de la x en una desigualdad, porque no sabemos qué valor tiene la y o qué valor tiene la x. Si yo acoto para x mayor a 0, ahí sí puedo hacer esto. Esto ya estaría bien. Pero si no acoto eso, si lo dejo así al aire, pues eso está mal. Entonces, si lo dejo así al aire, ya tengo que hacer lo que hicimos más o menos la vez anterior, que fue empezar a probar valores y ver cuáles valores son por los que pares de valores y ver cuáles valores son los que cumplen o podrían cumplir la desigualdad. Entonces, esa es la advertencia. Si tienen dos variables multiplicando, no pueden pasar dividiendo a menos que acoten alguna de las dos. Digan, pues voy a considerar que X son positivas y ya con eso me saco de todos los problemas. Pero si no lo acoto, entonces, si la resuelvo así directamente como lo hice, eso está mal porque no tengo la certeza de que X sea positiva o sea negativa. Igual, si lo acoto con X negativa, pues lo único que tengo que hacer es cambiar el signo de mi desigualdad, de mayor que a menor que. Y bueno, esa es la advertencia sobre dos variables. Otra inigualdad de dos variables es, por ejemplo, si tenemos esta situación, que las dos variables no están multiplicadas, pero sí están las dos de un lado de la inecuación, sí podemos hacer despejes algebraicos siempre y cuando sean sumas y restas. Si son multiplicaciones, ahí sí no podemos despejar de un lado la X y del otro lado la Y. ¿Cómo podríamos resolver esto? Dejando la Y del lado izquierdo de la ecuación. Pues tengo 2x menos 5y. Puedo sumar a ambos lados, restar a ambos lados 2x. Recordemos que restas no cambian el sentido de aquí. Entonces, 2x menos 2x se hace 0 y tengo que menos 5y es mayor o igual a 10 menos 2x. Entonces, para dejar la y solita aquí del lado izquierdo, ¿qué puedo hacer? Y es igual a, menos 5y, porque me conviene multiplicarlo por menos 1/5. Pero como voy a multiplicar por un negativo este lado, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el sentido del signo. 10 menos 2x por menos 1/5. Entonces, menos 1/5 por menos 5 se me va y me queda y. Y tiene que ser menor o igual a 10 entre 5, entre menos 5, menos 2. Menos 2 entre menos 5, 2/5. Entonces, y es menor o igual a 2/5 de x menos 2. Y esta es la ecuación otra vez de una recta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez dibujamos la recta. Esta es una recta con pendiente 2/5, intersección con el eje y de menos 2 en 0. Y ya nada más probamos un punto arriba de la recta y un punto abajo de la recta y vemos cuál es el que cumple. Si el punto arriba de la recta cumple, entonces es la región arriba de la recta. Si el punto abajo de la recta cumple, es la región abajo de la recta. Lo más probable es que sea un punto abajo de la recta. En este caso. Entonces, así es como vamos a solucionar inecuaciones de segundo orden. La única salvedad es esa, cuando tengo la X y la Y multiplicada. Cuando tengo la X y la Y multiplicada, ya tengo que empezar a hacer cuestiones de, bueno, ¿cómo es el signo? ¿Cómo es
cuál es el valor que está a la derecha de la inecuación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vamos a tener prácticamente ningún caso así. Y creo que en ecuaciones diferenciales tampoco hay algún caso así, que me acuerde en este momento. Entonces no vamos a tratar ese tipo de casos donde tengamos una multiplicación de X y Y. Ahora bien, esto es con una sola inecuación. Pero ¿cómo puedo sacar este intervalo, por ejemplo? Voy a borrar. Ya vimos que valor absoluto, cuando decimos valor absoluto es menor que algo o mayor que algo, cuando es mayor que algo me representa la intersección de dos intervalos y cuando es menor que algo es un intervalo. ¿Qué me representa? Entonces tengo que, para resolver para saber qué valores de X me cumplen esta inecuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar el valor absoluto a una forma de inecuación. ¿Cuál es la forma de inecuación de este valor absoluto? Sería menos 0.1 menor que X menos 3 menor que 0.1. Si se acuerdan de lo que vimos la clase anterior o la anterior a esa. Entonces, de hecho, en el cuestionario hay un ejercicio de cambia el intervalo de notación de valor absoluto a notación normal o viceversa. Entonces, para que practiquen eso. Ya que tengo así mi valor absoluto, ¿qué es lo que hago? Pues estas se pueden resolver por partes. Voy a agarrar primero esta parte y después voy a resolver por separado esta parte. ¿Y qué creen que va a ser la solución? Va a ser la intersección de los dos intervalos que me generen ambas partes. O la unión. Todo depende de lo que haya, de cómo quede esto. Entonces, tenemos que resolver primero menos 0.1 es menor que X menos 3. Entonces, ¿cómo resuelvo esta? Sumo 3 a ambos lados de la ecuación. Sería menos 0.1 más 3 menor que, inecuación, perdón, X menos 3 más 3. Menos 3 más 3 se hace 0. Y 3 menos 0.1, 2.9. Entonces, 2.9. X tiene que ser menor a 2.9. Ahora vamos a el verde. ¿Qué vamos a tener? Que X menos 3 es menor a 0.1. ¿Qué puedo hacer? Puedo otra vez sumar 3 a ambos lados. Voy a tener que X menos 3 más 3 es menor a 0.1 más 3. ¿Cuánto me va a quedar? Que esto se hace 0. Entonces, X tiene que ser menor a 3.1. Juntando ambos, decimos que X es menor a 3.1 y X es mayor a 2.9. Entonces, ¿qué concluimos de la intersección de ambos? Si quieren, lo dibujamos. El primer intervalo dice X tiene que ser mayor a 2.9. Entonces, de 2.9, que está aquí cerca de 3, para adelante. De hecho, vamos a conservar su color rojo. Este es el intervalo de este. Y me dicen, pero que X al mismo tiempo tiene que ser menor a 3.1. Entonces, aquí en 3.1, que está un poquito después de 3, para atrás tengo el otro intervalo. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Donde se juntan estos dos intervalos, o sea, la intersección entre ambos intervalos, que es este ovalito que me quedó aquí. Entonces, Profe, ¿mandé?
Perdón, sí, continúe, profe. Perdón. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues básicamente unimos esta X con esta X y vamos a tener que es 2.9 menor que X menor que 3.1, que en términos de intervalos, como me queda un intervalo abierto, 2.9, 3.1. ¿Por qué abierto? Porque este signo no tiene el menor o igual. O si lo viéramos como valor absoluto, sería valor absoluto de X es menor a... bueno, aquí no se puede tener valor absoluto porque estos son desiguales. Listo. Entonces, este intervalo entre 2.9 y 3.1 va a ser el intervalo donde yo voy a tener que se cumple esta desigualdad. Claro que eso fue yéndome por las proverbiales piedritas. Había una forma de hacerlo directamente, y eso es trabajando con la expresión naranja verde que está allá arriba. Entonces, haciéndolo directamente, nos vamos a mover esto acá, que me representa este intervalo. Directamente podemos trabajar esta expresión toda en conjunto. Tengo menos 0.1 menor que x menos 3 menor que 0.1. Entonces, ¿cómo la trabajo toda en conjunto? Pues digo que aquí lo de en medio, que es donde tengo mi variable, quiero dejar solo. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que sumar 3. Entonces voy a sumar a cada término 3, porque esto va a afectar a todos los términos. Lo que le haga a este, lo tengo que hacer a este y lo tengo que hacer a este al mismo tiempo. Entonces sería menos 0.1 más 3 menor que x menos 3 más 3 menor que 0.1 más 3. Y ya tendría que esto es igual a 2.9 menor que x menor que 3.1. Que es lo mismo que aquí. Entonces, lo pueden hacer por separado cuando tengan dos desigualdades que se tengan que cumplir al mismo tiempo sobre una misma variable, o lo pueden hacer todo de un jalón. Ok. Entonces, la última que vamos a hacer ahorita, por el momento, es la siguiente. Y digo por el momento porque a veces, si sobra tiempo, hago otra sesión puramente de ejemplos. Vamos a borrar. Ahora vamos a hacerlo todo, una desigualdad que probablemente vayamos a utilizar, o alguna forma muy similar de esta desigualdad, para hacer la definición formal de un límite. Entonces es esto. Menor que 0. De hecho, va a ser una forma muy similar de esta desigualdad. Que es básicamente la pregunta que nos hacemos cuando queremos solucionar una inecuación. ¿Qué intervalo representa esa inecuación? Pues esta ya está un poquito más complicada, ¿no? ¿Por qué está un poquito más complicada? Porque ahora tenemos un valor absoluto y tenemos dos inigualdades respecto a ese valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que hicimos el ejemplo anterior, como de un jalón está ahorita complicado, pues lo separamos en dos desigualdades. La desigualdad roja, por así decirlo, que es esta, y la desigualdad verde, que va a ser esta.
Entonces, para la desigualdad roja, ¿qué voy a tener? Que el valor que es 0 tiene que ser menor al valor absoluto de x menos a. O en otras palabras, que x menos a tiene que ser mayor que 0. ¿Cómo puedo resolver esa? Primero, aquí me Pues, olvidó decir que a es mayor que 0 y delta, que ese es este símbolo griego, y delta también es mayor que 0. Bueno, no, a puede ser mayor que, puede ser cualquier número, nada más delta es mayor que 0. Listo. Porque alguno puede decir delta es, delta es igual a 0, entonces eso ya no tiene sentido. Entonces, delta es mayor que 0. Y todo lo demás está más o menos libre. El valor absoluto de x menos a tiene que ser mayor a 0. ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿El valor absoluto puede ser menor a 0? No. No, no puede ser menor a 0. Entonces, ya descartamos con eso todos los números negativos. ¿Cuál es la otra condición que no puede cumplir ese intervalo? No, no pueden ser negativos, tienen que ser positivos. Eso ya lo restringimos con el valor absoluto. Ah, Igualdad de 0. Exacto, no puedes, este valor absoluto no puede ser igual a 0. ¿Cuál es el valor en el cual es igual a 0 esto? que son números iguales, X y A. Exactamente, entonces, este intervalo es X distinto de A. Para esa inigualdad, nada más sabemos que X debe ser distinto de A. Mientras puede ser A cualquier número, pero sabemos que X no puede tener el mismo valor de A, porque si no se deja de cumplir esta parte de la inigualdad. Sabemos que siempre va a ser positivo. Así sea menos 1.000.000, menos A, que igual puede ser menos 1.000.000, aquí puedo tener menos 2.000.000, pero siempre va a ser positivo por ser un valor absoluto. Al ser una distancia, no hay distancias negativas como tal si las mides. Puedes ponerles un valor negativo, pero es respecto a una referencia, pero la distancia a distancia nunca es negativa. Entonces, siempre va a ser mayor a 0. El único problema es que sea igual a 0. ¿Y dónde es igual a 0? En A. ¿Y en qué otro valor? No, nada más en A, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Listo. Entonces ya tenemos que X tiene que ser distinto de A. Entonces, mi primer protointervalo es, supongamos que A es igual a 3. Todos mis números reales, excepto A, que es igual a 3. Este es mi primer, debí de dibujarlo en rojo, perdón. Este es mi primer intervalo. Realmente no tiene muchas restricciones. Nada más que, si A es igual a 3, por ejemplo, no va a ser igual a 3 siempre, no va a ser igual a, en esa parte el intervalo no va a estar cerrado. Va a estar, no, vaya, este punto no está dentro del intervalo. Se puede representar así o podemos ponerle un circulito aquí a donde está la A, un circulito vacío y decimos que a ese punto en particular no es parte del intervalo.
Ahora bien, pero tenemos otra parte, la desigualdad verde. ¿Qué nos dice la desigualdad verde? Que x menos a tiene que ser menor que delta. Que traduciéndola a una desigualdad normal, que nos va a quedar que menos delta es menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta. Sabemos que delta es mayor a 0, entonces cualquier operación que hagamos con delta no vamos a tener ningún problema de que se nos cambie el signo. Y este ya no tiene el valor absoluto, perdón. Pero realmente no tenemos que hacer ninguna operación extra con delta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumar en los tres, en los tres partes de mi desigualdad a, para que se me vaya esta a y me quede solamente la x. X. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué si es un valor absoluto, porque si es un valor absoluto, sigue teniendo el negativo la A? ¿Este? Ajá. Vamos a ejemplificarlo con números. Sería el valor absoluto de 5 menos 7, por ejemplo. Tú puedes hacer la resta aquí Menos 2. y te va a quedar 2. Pues es básicamente lo mismo. Ajá. Aquí no sé qué números tengo. Aquí podría ser x menos 3. Pues si x es mayor a 3, pues esto va a ser igual a x menos 3. Si x es menor que... Perdón, ni siquiera es mayor a 3. Si x... No, sí está bien. Si x es mayor o igual a 3, pues esto va a ser x menos 3. ¿Por qué? Porque 3 menos 3, 0. 4 menos 3 va a ser 1. 1 y así consecutivamente. Van a ser positivos siempre. Pero si yo pongo x menor que 3, ¿qué va a pasar? 2 menos 3, ¿qué vamos a tener? Menos 2. Y entonces el resultado va a cambiar. Lo tengo que cambiar a positivo, pero al final del día eso lo voy a ver con él. Lo voy a operar aquí con el valor absoluto. Entonces, para x menor a 3 sería igual a menos x menos 3. Entonces, y ya se hace positivo. Entonces, este menos no está contenido dentro de la definición de valor absoluto. ¿Dónde estoy expresando esto que dije x es mayor o igual a 3 o x menor a 3? Está aquí. En delta. Sí. Entonces, realmente este signo no está jugando tanto en el valor absoluto. ¿Quién está dando toda la propiedad del valor absoluto? Es esta desigualdad. Delta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos delta a ambos lados de la a los tres elementos. Sería menos delta más a, menor que x menos a más a, menor que delta más a. Entonces, menos a más a, ¿qué se me hace? 0. Entonces voy a tener que x está entre a menos delta menor que a más delta. Entonces, si yo pongo una a arbitraria, ¿cómo lo puedo expresar mi intervalo? Vamos a decir que este es a. Entonces, sabemos que para a, esta cosa no existe. Vamos a poner ahorita el circulito. Por esta desigualdad. Y me dicen aquí que mi intervalo va a estar entre a menos delta y a más delta, donde delta es un número positivo. Entonces vamos a poner a menos delta va a ser esta misma a menos un número, entonces va a estar por acá.
Y A más delta es A, esta misma A más un número. Va a estar por acá. Entonces, ¿cómo puedo expresar este intervalo solución? Me dicen, es todos los números que están aquí entre A menos delta y A más delta, pero que no se incluya el propio A, este número A. Pues la forma más práctica de hacerlo es dividir esto en dos intervalos, uno que va de A menos delta A y otro que va de A más delta A, de A más delta. Entonces voy a tener este intervalo y este intervalo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que esto va a ser A menos delta, intervalo abierto con A, unión A, coma, A más delta. Entonces, si se dan cuenta, este intervalo cumple todo lo que queremos. Cumple esto, que X tiene que estar entre A menos delta y A más delta, y X tiene que ser distinto de A. Entonces, nos podemos acercar tanto como querramos a A, pero nunca vamos a tocar a A en este primer subintervalo. E igual aquí, nos vamos a acercar tanto como querramos a A, pero nunca vamos a tocar a A. Ya con eso cumplimos esta, que X tiene que ser distinto de A. Ahora en la otra, decimos que son todos los números que además de cumplir que X sea distinto de A, que están entre A menos delta y A más delta. Entonces, aquí está A menos delta, que tiene que ser, ahorita le ponemos números, por ejemplo, para que se vea más, espero que se vea más clara la situación. Entonces, A menos delta va a estar aquí a la izquierda de A y A más delta va a estar aquí a la derecha de A. ¿Por qué? Porque suponemos que delta es mayor que 0. Si no, no podría ser esta regla. Entonces, si delta es mayor a 0, entonces siempre si le resto a un delta, va a ser menor que A. Y si delta es mayor que 0, si le sumo a A un delta, siempre va a ser mayor que A. Por eso este va a quedar a la derecha y este va a quedar a la izquierda. Entonces, en teoría son todos estos números, pero tengo que respetar al mismo tiempo esto, que X sea distinto de A. Por eso lo voy a dividir en dos subintervalos. Uno que va desde A menos delta hasta A, abierto para que no toque A, y uno que va de A más delta, abierto para que no toque A más delta. Si fuera nada más este intervalo, el de vamos a decir, este intervalo, ¿cómo represento este intervalo? Este sí sería, si este es A, este es A menos delta, y este es A más delta, sería todo esto. Pero como tengo esta otra condición al mismo tiempo, por eso es que lo dividí en dos subintervalos. Entonces, ¿queda claro por qué no queda esto y sí queda esto? Queda esto por esta condición de un principio que teníamos de esta desigualdad, de esta parte de la desigualdad. ¿Alguna duda? Entonces se dice que los intervalos son estos que están en verde Ajá. y ya. Y ya, esta es la respuesta. Ok. Y, perdón, pero es que yo perdí en dónde quedó el intervalo de 0 es menor a X menos A. O sea, ese intervalo ya no sirve. Mira, este intervalo de X menos A menor a delta, estamos de acuerdo que es este, ¿no? Sí, Que va desde A menos delta hasta A más delta. A más delta, sí. Ahora, este intervalo X menos, el valor absoluto de X menos A es menor que 0, lo sacamos aquí. Aquí no había, hay formas directas de sacarlo, pero,
Pero aquí, O sea, nada más, lo único que nos dijo era que X y A no pueden ser iguales, ¿no? exactamente, ¿por qué? Porque aquí este es mayor que cero y el valor Ok. absoluto siempre va a ser mayor que cero. Pero ¿qué pasa si X es igual a, se hace Sí. igual a cero, que no es mayor que cero? Entonces, X tiene que ser distinto de A. Ok. Entonces, para que cumpla esta, la única restricción es que X sea distinto de A. Es todo este intervalo. Son todos los números posibles, excepto X igual a A. Para que se cumpla la otra, solo estoy restringiendo este intervalo. Entonces, si hago la intersección de ambos intervalos, ¿qué va a pasar? Supongamos aquí que A es igual, que delta es igual a 1. Entonces, por aquí estaría A más delta, A menos delta. Y por aquí estaría A más delta. Y el intervalo verde sería este. ¿Cierto? Si hacemos delta igual a 1, por ejemplo. ¿Dónde se intersectan ambos intervalos? El intervalo rojo y el intervalo verde. Pues en el intervalo verde. Pero ahí el problema es que A no está en el intervalo verde. En el intervalo rojo, perdón. Por Entonces, eso ¿qué hay puedo una hacer? unión. ¿Eh? Que por eso hay una unión. Por No, eso hay por una el unión. intervalo. Para que no consideremos el A. Para que Ujú. estén considerados todos los números en el intervalo rojo, excepto el A. Porque el A no está en el intervalo verde. Porque no, no está en el intervalo rojo, perdón. Es que no puse el intervalo, puse los dos los puse como rojos y este es intervalo verde. Ahí está. Digamos que esta es una ampliación de lo de aquí arriba. El intervalo rojo, es más, vamos a poner la ampliación y vamos a ver cómo. Esta es mi respuesta. Ahorita la cambio de color el sombreado. Y vamos a ver cómo se traslapan. Este es mi intervalo verde. Este es A. Ahorita voy a dibujar mi intervalo rojo. Tiene todos los números excepto A. Entonces, mi respuesta es los lugares donde se cumplan los dos intervalos al mismo tiempo. Entonces, si yo traslapo este con este, ¿en qué punto se traslapan ambos? Aquí tengo puro rojo, entonces esto está fuera de mi intervalo solución. Aquí tengo puro rojo, esto está fuera de mi intervalo solución. Entonces, aquí donde tengo rojo y verde es mi intervalo solución, pero oh sorpresa, mira, aquí hay una región que es puramente verde, que es justo donde tengo A. Entonces, esa región puramente verde tampoco es parte de mi intervalo solución. Tienen que ser todos los puntos donde se me traslapan mi intervalo rojo y mi intervalo verde, que son esta parte y esta parte, que son esta y esta. Entonces, si lo dibujáramos, si lo sacáramos, sería este y este, es donde se juntan o se traslapan, por así decirlo, el intervalo rojo y el intervalo verde. Y ese es mi conjunto solución, por así decirlo, mi intervalo solución. ¿Ya quedó más claro o sigues perdido? No, como el agua, profe. O como la Coca-Cola. Claro, como el agua. No, como el agua. Ok, perfecto. Entonces, Entonces, vamos a dejar estas desigualdades por un lado. La desigualdad verde va a volver a aparecer cuando veamos límites. De hecho, es parte de la definición formal de un límite. Y la desigualdad roja a veces aparece, a veces no aparece. Pero la que va a ser muy fundamental para nosotros es la desigualdad verde. X menos A es menor que delta.
que va a ser parte de la definición del límite. La vamos a ver formalmente, pero la vamos a ver igual de una manera muy intuitiva. Se van a dar cuenta que ustedes calculan límites muy seguido. Pero antes de entrar a esos temas que ya son propiamente de cálculo o más formal de cálculo, te voy a borrar. Tenemos que hacer una pequeña gran escala. ¿Cómo creen que surgieron todos los formulazos que tenemos hasta el día de hoy? Con los griegos. Salieron con los griegos, pero ¿cómo los griegos, nada más porque los griegos dijeron que una cosa es así, ya es así y ya la respetamos? Se hicieron varias teorías, ¿no? Hacían varias teorías, pero recuerden, las matemáticas también son una ciencia. Entonces, como cualquier ciencia, tienen su método. Nada más el problema es que las matemáticas, su ciencia es muy abstracta. Es una ciencia que se demuestra mediante pensamiento y no mediante alguna medición o algún modelo que puedas verificar contrastándolo con con algo físico. Sino son cosas que por así decirlo, se tienen que demostrar a sí mismas. Se tienen que ver, bueno, se pueden contrastar algunas matemáticas básicas. Tengo un dedo, ahora tengo dos dedos, entonces tengo más es igual a 2. Eso sí lo puedo ver mediante una realidad física, pero si me dicen que el logaritmo natural, que 3 por el logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de x al cubo, pues vas a decir, ¿de qué te fumaste? ¿Por qué dices que eso es cierto? Entonces tienes que ver la forma en cómo demostrarlo. Entonces, la última herramienta que vamos a utilizar, y esto es principalmente para series, es cómo hacer demostraciones cuando mis expresiones tienen números naturales. Cuando están en función de números naturales. Y esto va a servir también posteriormente para transformada Z. Cuando lleguen a eso en transformada de funciones o funciones discretas. Entonces ahí está la anécdota, no me acuerdo si era si fue Gauss. La vamos a ver esa anécdota después, o si fue Newton, de que como estaba de revoltoso el chamaco, estaba muy la voy a leer otra vez, porque ahorita no me acuerdo si fue Newton o si fue Gauss, creo que fue Gauss. Está de revoltoso el chamaco, decían, ya, estate quieto, chamaco, y el chamaco nomás no se estaba quieto. Y dijeron, a ver, y le dijo su maestra, a ver, ¿sabes qué? Casi, hay nalgadas. Si no me sumas ahorita todos los números del 1 al 1000. Así que empiézale, 1 más 2 más 3, y así hasta el 1000. Entonces se va, y a los 5 o 10 minutos llega Gauss. La respuesta es esta. Y checa la maestra y dice, ah, caray, sí es esta. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Entonces dice, ah, mire, agarré esta expresión, la resté con esta, llegué a una fórmula, y al aplicar esta fórmula ya tengo la suma. Entonces, como les dije, pues la maestra se quedó, sí fue Gauss, sí fue un maestro. sí, fue Gauss entonces. Entonces, ya se quedó. Ups. Entonces, entonces, desde ese momento ya se habían dado cuenta que Gauss era un genio matemático. De hecho, su apodo es el príncipe de las matemáticas, donde teóricamente el rey es Isaac Newton. Claro que Isaac Newton es su caso particular, era su hijo de la gran, ya saben qué. Pero bueno, esa es otra historia. La veremos cuando lleguemos a la historia de cálculo, que ya va a ser la próxima clase. Bueno, de esta a la otra, si nos extendemos un poco de tiempo aquí en esto de lo que vamos a ver. Pero bueno, la maestra hubiera podido zafarse otros 15 minutos si le hubiera dicho a Gauss, demuéstramelo para cualquier número.
O sea, si que tu fórmula sirve no del 1 al 1000, sino del 1 al 10.000, por ejemplo. Entonces Gauss, como era Gauss, probablemente lo hubiera resuelto en 5 minutos, pero él es Gauss y nosotros nadie somos Gauss. O si alguien es Gauss, pues felicidades. Esto le ha de ser extremadamente aburrido. Pero bueno, ni modo. Ya va a pasar con 10 de manera relativamente fácil. Pero la mayoría que no somos Gauss, tenemos que llegar a un procedimiento. Entonces, Descartes, que fue un filósofo, el que dijo non cogito ergo sum, pienso luego existo, desarrolló, además de nuestro plano cartesiano, por eso se llama así, por Descartes, desarrolló lo que ya se venía haciendo, pero le dio una, lo puso como receta de cocina, que es el método científico, que es observación, hipótesis, comprobación. A grandes términos, hay algunos que ponen más pasos, pero a grandes términos es observación, hipótesis, experimentación, nueva hipótesis si la hipótesis fue falsa, o comprobación de la hipótesis si la hipótesis fue verdadera. Y las matemáticas podemos seguir un procedimiento igual. Como les dije, las matemáticas es una ciencia. Nada más que la demostración no se hace mediante un experimento, sino se hace mediante una proposición matemática que uno puede hacer. De hecho, como les dije, luego voy a poner el canal de YouTube donde las Olimpiadas de Matemáticas son básicamente demostraciones de cuestiones matemáticas. Entonces, para adentrarnos en este mundo de las demostraciones y empezar a tener un poco de nociones sobre lo que es el cálculo, de hecho, esta es una de las primeras nociones del cálculo, vamos a ver una de las formas en cuales podemos demostrar expresiones ahorita para sumatorias, pero de hecho en teoría se puede implementar para cualquier expresión con números naturales. Se le llama inducción matemática. Para los que no lo han visto, y para los que ya lo vieron, pues para recordarlo. ¿Qué es la inducción matemática? La inducción es como demostrar indirectamente algo. Pongamos un ejemplo. Y que es un ejemplo que nos va a servir para ver la lógica detrás de esta inducción matemática. ¿Qué dice el dicho? Primera fue suerte. Segunda fue coincidencia. Tercera ya hay algo ahí, ¿no? Primera vez que me pasa, pues a lo mejor fue suerte. Segunda vez que me pasó, pues a lo mejor fue coincidencia. Ya la tercera vez, pues ya no hay ninguna coincidencia, ya hay algo ahí que está mal, ¿no? Si su pareja dicen, primera vez, ay, me equivoqué de persona, te lo iba a mandar a ti, bueno, dices, bueno, a lo mejor primera vez fue accidente. Segunda vez, oye, ¿qué es este texto? No, es que estás malinterpretando, no es lo que parece, es un buen amigo. Segunda vez a lo mejor es coincidencia, sí, a lo mejor es un buen amigo. Tercera vez, pues ya, agáchate cuando pases la puerta, que ya tienes los cuernos bien pintados, ¿no? Entonces, en matemáticas, eso podemos ayudarnos de eso para hacer lo que le llamamos una inducción. Decir, bueno, si se cumplió 3 veces, con que compruebe que se cumple una cuarta, y me estoy yendo a números muy pequeños, pues ya puedo decir que se va a cumplir para todas las demás, para la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que no nos podemos quedar con 4. ¿Cuántos números naturales hay? Hay un infinito. Son menos que los números reales, son menos que los números racionales y son mucho menos que los números enteros, pero aún así son un infinito de números.
Entonces, una expresión que tú dices, se cumple hasta n igual a 4, a lo mejor no se cumple para n igual a 5. Entonces, tienes que demostrar que se cumple para una n arbitraria, para una n 10,000, o desde una n igual a 1 hasta una n 10,000. Entonces, el ejemplo clásico que se pone para ver cómo funciona una inducción matemática es el siguiente. Regresaremos a lo de Gauss después, cuando veamos lo de series de potencias. Me piden demostrar esto. Demuestre que uno más 2 más 3 más 4 más... Y así consecutivamente. De hecho, esta es la que demostró Gauss, pero no la demostró de esta forma, la demostró haciendo la resta de dos, la resta de dos series, por eso lo quiero ver hasta que lleguemos a series, es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces, a lo mejor dicen, ¿de qué te fumaste? Y pues, que lo vio esa fórmula, pues fue un genio, por ejemplo, ¿no? Entonces, o te fumaste algo bastante efectivo, por así decirlo, o y estreso, esa es una expresión muy coloquial, ¿no? Aquí no se promueve el uso de drogas. O eres un genio como Gauss. Pero yo digo, a ver, voy a demostrar que eso es cierto. Voy a demostrar que esa suma es igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es a donde yo estoy acabando la suma. Si n es igual a 1000, voy a tener que es 1000 por 1001 sobre 2, el resultado. Entonces, esto se puede demostrar de manera relativamente fácil y estreso relativamente fácil. Uno de los grandes errores que tenemos los maestros de ingeniería en general es que decimos, esto está muy fácil. Pues a nosotros a lo mejor ya se nos hace fácil porque tenemos práctica. Pero no hay nada fácil. Cuando lleguemos a la presentación de la introducción de cálculo que va a ser la próxima semana, les voy a dar mi punto de por qué nada es fácil. Entonces, ahorita vamos a quedarnos con eso. Nada es fácil. Hay cosas que sí son más, a veces les digo directas, a veces les digo convenientes, son más convenientes de operar. Pero así fácil, pues agarren a alguien en un puesto ambulante y dile resuelve eso. Si fuera fácil, no lo resolvería rápido. Hay cosas que sí podríamos decir que son fáciles. 1 más 1 es igual a 2. Y hay inclusive gente que no puede resolver eso. Entonces, si fuera fácil, todo el mundo nacería, desde nacimiento sabría hacer esto. O casi poco después de aprender a hablar, sabría hacer esto. Entonces, siempre estreso esto, inclusive a los de tercer, cuarto, quinto semestre, hasta los de maestría. Está bien estar confundido. Está bien no entenderle a la primera. No hay problema, no está mal. No hay que sentir pena. No le entendí a la primera. No hay problema. Lo vamos a intentar volver a explicar. Si se nos acaba el tiempo, pues ahí después vemos una sesión o me envías un correo y lo intento explicar de otra manera, porque esto no es un conocimiento que se traiga de cuna, que se traiga de ADN. Esto es un conocimiento que uno aprende. Y como uno aprende, uno puede aprender a un ritmo, otro puede aprender a otro ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. No todos somos iguales. No todos somos Gauss, que pudo ver esto en 5 minutos siendo un niño. Entonces,
Si tienen una duda, pregúntenla. No hay dudas tontas y quien se ría de una duda tiene punto menos. Eso lo digo presencialmente. Aquí en Zoom es, pues, si se ríen de una duda, pues tienen su micrófono, apagado, pero bueno. Esperemos que no pase. Sí, creo que todos tienen la cámara apagada ahorita. Pero pero sí, no hay dudas tontas. E Son inclusive los tontos que no preguntan, ¿no? esa es la frase. Inclusive he llegado a tercer semestre que escribo escribo un factorial en transformada de funciones que de repente aparece mucho y me preguntan ¿qué es el factorial? En teoría el factorial se ve desde bachillerato. Lo vuelvo a explicar porque como les dije, no todos llegan con el mismo nivel y estamos tratando de nivelar cosas y a veces, inclusive aunque salgas de esta materia, hay cosas que se te olvidan en el instante. Entonces, se da un micro repaso y ya si tiene más dudas, pues ahora sí que pregunte individualmente después para que podamos seguir en el ritmo de la clase y ya después él pueda reincorporarse o podamos ayudarlo a nivelar. Entonces, ya después de ese sendero tan dramático que me tomé, entonces, ¿cómo vamos a tener esta inducción matemática? Va a estar dada, a veces lo ponen en 4 pasos, a veces lo ponen en 3. Pero siempre el primer paso es este. Demostrar que se cumple para una n arbitraria, 1, 2, 3. Normalmente dicen que se cumple para n igual a 1, pero hay algunos casos que de 2 en adelante se cumple mi ley, entonces nada más aquí le pongo la notita para n mayor o igual a 2. Y la inducción matemática sigue siendo válida. Nada más que mi fórmula no es general para todos los números naturales, pero sí es para los números naturales mayores a 2. Entonces, se tiene que cumplir para una n arbitraria. Ahorita vamos a tomar la n más fácil, que es la n igual a 1. Entonces digo, de este lado, cuando n igual a 1, ¿cuántos elementos tengo? Solamente el 1. 1 tendría que ser igual a esta fórmula con n igual a 1. Entonces, tendría que ser 1 por 1 más 1 entre 2. Y veamos si se cumple. Entonces sería 1 tiene que ser igual a 1 por 2 sobre 2. ¿Qué le va a pasar a este 2 que está multiplicando y este 2 que está dividiendo? Pues se elimina, por así decirlo. ¿Y qué voy a tener? Que esto es 1 es igual a 1. Por lo tanto, si se cumple el lado izquierdo del igual, es igual al lado derecho del igual. Entonces ya demostré que se cumple para n igual a 1. Ahora tengo que demostrar que se cumple para una n aún más arbitraria. O sea, aquí yo pongo explícitamente un número y en el siguiente pongo una expresión. Bueno, no la demuestro en el siguiente, sino que asumo, esta es mi hipótesis, asumo que mi expresión es válida para una n al azar. Esta es mi hipótesis. Entonces, mi hipótesis es que esto está bien.
¿Cómo compruebo mi hipótesis? Que eso está bien. Este es el paso que se le llama el paso de inducción. Que la expresión es válida para el siguiente término. Entonces, esta n yo puedo decir que es 10,000, o que es 1,000,000, o que es 10 millones. Si mi expresión se vale para 10 millones más 1, ya puedo decir, ay, si llegué hasta el 10 millones, ya demostré que se cumple en 1. Ya estoy suponiendo que se cumplen 10 millones. Si se cumplen 10 millones más 1, ya es mucho que se dejara de cumplir en 10 millones más 2, 10 millones más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no voy a comprobar 10 millones. Voy a agarrar la hoja y alguien me va a decir, ah, pues compruébalo ahora para 100 millones. Entonces esa n, como está aquí, algunos lo cambian la variable a una k. Esa n puede tener el valor inclusive hasta el infinito. Pero casi como juego de niños tenemos que demostrar que en infinito más 1 todavía se cumple. Claro que infinito más 1 ya sabemos que sigue siendo infinito. Pero estamos diciendo que en un número arbitrariamente grande se me va a cumplir. Esa es mi hipótesis. En un número increíblemente grande se me va a cumplir. Entonces la pregunta es, ¿se me va a cumplir para un número increíblemente grande más 1? Si es un número increíblemente grande más 1, pues ya puedo asegurar que se me va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, mi expresión en n tengo que sumarle el elemento que sigue de mi secuencia. ¿Cuál elemento seguiría después del elemento n? N más 1, ¿cierto? Y después seguiría n más 2, n más 3, n más 4, n más 5. Supongamos que sustituimos todo esto en esto. Y le sumamos el siguiente elemento que seguiría en la secuencia, que sería n más 1. Pero ¿qué otra forma tenemos para expresar que este subió un nivel? Pues sustituir n más 1 directo en esta fórmula. Entonces aquí le sumamos y aquí sustituimos. ¿Qué sustituimos? Sustituimos n más 1. Aquí en n es igual a n más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? N más 1 lo vamos a poner aquí y aquí. En todo lugar donde aparezca n. Del lado izquierdo es mi sumatoria hasta n más el elemento n más 1. Vamos a ver más formas de estas sumatorias para que vean cómo cambia si esta cambia de forma. Pero digamos que este es el ejemplo introductorio de inducción matemática. Entonces, si yo me voy por las piedritas, que es aquí a la izquierda, si yo a mi suma total que tengo a la izquierda le sumo el siguiente elemento de mi suma, tiene que ser igual que si mi fórmula yo le meto directamente el elemento n más 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo indirectamente? Estoy diciendo, si yo a mi fórmula le sumo el siguiente elemento, tiene que ser igual a que si yo evalúo mi fórmula directamente en el siguiente elemento. Si lo pusiéramos así con números, imaginándome números. Si yo mi fórmula la tuviera que vale 3, mi fórmula, de 1 más 2 más 3, vamos a ponerlo. Mi fórmula me va a dar 6. ¿Cuál es el siguiente elemento que tengo aquí? 4. Si este lado de la ecuación es igual a mi fórmula directamente
poniéndole 4, ¿qué me implica? Que la fórmula es exactamente lo mismo que sumar directamente mi suma, el siguiente valor. Y como es exactamente lo mismo, ¿qué quiere decir? Que mi fórmula está correcta. Que yo puedo poner cualquier n más 1, n más 2, n más 3 y va a ser como si sumara el siguiente elemento y así consecutivamente. Entonces, ¿eso qué implica? Que mi fórmula es válida para todo n que se me pueda imaginar. Por eso es un paso inductivo. Se le llama inducción, que no es directamente voy a comprobar que se cumple para n 10 millones, sino que voy a demostrar que se cumple para cualquier n y para la n siguiente. Como les dije, primera vez es coincidencia, segunda vez, primera vez es suerte, segunda es coincidencia. Aquí nos quedamos con que la segunda ya es la verdad. Entonces, vamos a hacer esta suma del lado izquierdo. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál es el mínimo factor, el factor común aquí en el denominador? Si hago esto sobre 1. El común múltiplo de 2 y 1 va a quedar 2. 2 entre 2, 1. Por esto, ¿qué me va a quedar? 1 por n más 1. 2 entre 1, ¿cuánto me va a quedar? 2. Por esto, 2 por n más 1. Y esto es igual a, tiene que ser igual a n más 1 por n más 2 sobre 2. Entonces, n por n, n cuadrada. N por 1, n. 2 por n, 2n. Y 2 por 1, 2. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? N más 1 por n más 2. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer la operación de una vez. Realmente aquí podemos factorizar lo que nos quede, pero vamos a dejarlo explícito. Entonces, n por n, n cuadrada. N por 2, 2n. 1 por n, n. Y 1 por 2, 2. Entonces, inclusive aquí ya puedo decir que ya se cumple. Esto es exactamente lo mismo que esto, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. N cuadrada más 2n más n más 2. De hecho, vamos a sumar las n's. Me va a quedar que esto es n cuadrada más 3n más 2 sobre 2. Y esto es igual a n cuadrada más 3n más 2 sobre 2. Entonces, sí cumple la igualdad. Y como cumple el paso de inducción, el cuarto paso es la conclusión. La suposición es correcta. O hipótesis. Vamos a ponerle un lenguaje más formal. La hipótesis por lo tanto, uno más 2 más 3 más n es igual a n por n más 1
sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en inducción matemática? Estos 4 pasos. Primer paso, demostrar que se cumple para un número, mi fórmula. Segundo paso, asumo que la expresión es válida para cualquier número al azar. Tercer paso, le sumo a ese número al azar más 1 y veo si al sumarme la fórmula ese elemento más 1 es igual a evaluar la fórmula en ese elemento más 1, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que eso se va a cumplir para cualquier número al azar, porque tengo un número al azar y se cumple para el siguiente número después de ese número al azar. Entonces, si tengo un número 10,000, se va a cumplir para el número 10,000 más 1, y por lo tanto se va a cumplir para el número 10,000 más 2, y para el número 10,000 más 3, y para el número 10,000 más 4. ¿Por qué? Porque estamos comprobando cualquier número al azar más 1. Entonces, si ya lo comprobé para 1, automáticamente al comprobar que esto se cumple para n más 1, que voy a tener que ya lo comprobé para 2. Y como ya lo comprobé para 2, ya lo comprobé para 3. Y como ya lo comprobé para 3, ya lo comprobé para 4. Y así consecutivamente hasta el infinito. Entonces, esa es la lógica detrás de comprobarlo para el elemento n más 1. Supongamos, si yo hago n igual a 1, con este paso ya demostré que si yo sumo a esta fórmula de n igual a 1, 2, es lo mismo que si yo sustituyera en esta fórmula directamente el 2. Y como es lo mismo, ¿qué quiere decir? Que ya demostré el 2. Y como ya demostré que esta fórmula vale para un número arbitrario más 1, ¿qué quiere decir? Que ya al demostrar el 2, ya demostré el 3. Y como ya demostré el 3, ya demostré el 4. Y como ya demostré el 4, ya demostré el 5. Y así se va toda la escalerita hasta el infinito. ¿Por qué? Porque ya demostré que esto se vale para cualquier elemento más 1. Pero ese elemento se convierte en la siguiente n, y ya demostré que se cumple para la siguiente n, y así consecutivamente. Creo que esto es inclusive más ilustrativo si aquí meto un error a la fórmula directamente y vemos que no se va a cumplir el paso de inducción. Entonces, con eso vamos a acabar el día de hoy. Vamos a meter un error a la fórmula. En teoría, si meto un error a la fórmula, y no en teoría, si meto un error a la fórmula, esto se va a morir inmediatamente en el primer paso, porque no me va a dar igual a 1. Vamos a poner que, por ejemplo, suponiendo la fórmula, suponiendo y aseverando que soy menos listo que Gauss, digo, pues para mí es n más 2 por n más 1 sobre 2. Entonces, no se va a cumplir aquí porque 1 más 2 son 3 y 1 más 1 es 2. 2 entre 2 queda 1 y me va a quedar 1 por 3. Entonces 1 es diferente de 3 y ya se muere todo. Pero no es lo que quiero ilustrar. Vamos a pensar que todo está bien y vamos a saltarnos al paso 3. En el paso 3, ¿qué pasaría? Valga la redundancia. Vamos a separar esto y de hecho esto lo vamos a borrar. Supongamos que calculo mal y logré llegar hasta el paso 3. Entonces tendría que sumar el siguiente elemento, n más 1. Y esto tendría que ser igual a sustituir aquí directamente el n más 1. N más 1 más 2 por n más 1 más 1 sobre 2. Entonces, haciendo otra vez la suma de fracciones que voy a tener, 2 sobre n más 2 por n más 1 más 2 n más 1. Y esto es igual a n más 3 por n más 2 sobre 2.
¿Y qué va a pasar? Este me va a quedar n cuadrada más n más 2 más 2n más 2 sobre 2. Y este me va a quedar n cuadrada más 3n más más 2n más 6. Entonces 2 más 2 es 4. 2n más n son 3n. Y me va a quedar n cuadrada sobre 2. Y este es igual a n cuadrada más 5n más 6 sobre 2. ¿Esta parte de arriba es igual a esta parte de arriba? Pues no, son distintas. Entonces esto es desigual, por lo tanto no cumple la inducción. Entonces, si se dan cuenta, la fórmula de aquí, esta n por n más 1 sobre 2, es una que sí cumple, y esta es una que no cumple. Se iba a morir desde aquí, porque no iba a ser válido para cualquier número, pero a lo mejor de chiripa encuentro un número donde sí me da la suma de todos los números hasta acá. Entonces, por eso es que metemos este paso de inducción, para decir, ah, mira, lo lograste para n igual a 5000, que te diera bien el resultado. Pero vete al siguiente y no te va a dar el resultado. Y aquí está demostrado. ¿Por qué? Porque al sumar el siguiente, no me va a quedar lo mismo que si yo sustituyera en la fórmula el elemento siguiente, el elemento n más 1. Entonces, como no te va a quedar el siguiente, pues tu fórmula solo te va a servir para n igual a 5000, por ejemplo. Pero no te va a servir para todos los demás. Entonces, ¿para qué quiero una fórmula que solo me sirve para n igual a 5000 si ya lo calculé? Pues para nada, ¿no? Es es como dicen de que, sí, funciona mi proyecto, pero solo funciona los 29 de febrero a las 12 de la noche en luna llena. Pues, ¿para qué te sirve esa cosa? Pues para nada, ¿no? Si solo sirve en ese momento, pues no te sirve para nada. Entonces, aunque se muera en el primer paso, siempre hay que hacer ese paso de inducción, porque les digo, no, puede dar la chiripa de que en el primer paso sí les dé el resultado y resulta que en la inducción no les da el resultado. Entonces, de esta forma se pueden demostrar algunas expresiones, sobre todo expresiones en términos de sumas. También en teoría se puede demostrar la ley de los exponentes de a a la n por a a la m igual a la n más m. Se pueden demostrar varias cosas con números naturales. Básicamente casi cualquier demostración con números naturales se puede demostrar mediante este proceso denominado inducción matemática. Entonces vamos a hacer más ejemplos a la próxima clase y ustedes ya lo van a ver de una manera sumamente operativa. Básicamente igual con colores, vamos a procurar que se vea de dónde viene cada cosa. Igual con números. Y para que no haya problemas a la hora que les toque hacer una tarea de esto. Y puedan decir, sí, con esto, después de que demostré esta igualdad, con esa igualdad se muestra, bueno, básicamente la conclusión es, con 1, 2 y 3, demostramos que la hipótesis es verdadera y por lo tanto, esta suma equivale a esta fórmula. Muy bien, si tienen dudas, pueden quedarse. Espérenme un segundo, perdón, me falta sacar la impresión de pantalla.
Aquí está la primera. La pegamos. La segunda. La pegamos. Perfecto. Ahora sí, los que no tengan dudas, pueden desconectarse. Y los que tengan dudas, podemos seguir aquí otros 5 o 10 minutos. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué aquí en la tercera Ajá. se vuelve 2 por n más 1 y n más 2? Esta parte, la derecha. Sí, Mira, aquí en la parte derecha estamos agarrando esta expresión, n por n más 1 sobre 2, y le vamos a sustituir n igual a n más 1. Entonces, si sustituyo n más 1 aquí, ¿qué voy a tener? N más 1. Y si sustituyo n más 1 que voy aquí, n más 1 más 1. Si quieres, lo vemos con flechas. Este es sustituyendo lo verde. Este es sustituyendo lo verde. O sea, cambiando n por n más 1. Por eso queda esta expresión. N más 1 por n más 1 más 1. Entonces queda n más 1 y aquí, ley asociativa, de lo que demostramos al principio, n más 1 es igual a n más 1 más 1. O podríamos decir que es igual a n más 1 más 1, que es igual a n más 2. Y de eso sale este. Y pues, se queda igual. ¿Esta era la duda o es otra la duda? sí, esa es la duda, pero tengo otra también. ¿Por Adelante. qué la de sumemos se sale 2 por n más 1? Voy. La de la parte de la izquierda. De la izquierda. En la parte de la izquierda vamos a agarrar esta como está. Es esta. Aquí al principio me dijeron, mi prehipótesis, por así decirlo, que esto es igual a todo esto. De hecho, aquí está este símbolo igual. Entonces, en teoría, lo que estoy haciendo es esta expresión. La voy a poner aquí aparte. 1 más 2 más 3 más n más 1. O sea, aparte de toda la suma que ya tenía, le voy a sumar el siguiente elemento que seguía en la suma. ¿Cuál seguiría del n? N más 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si te das cuenta aquí tengo 1, 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y así consecutivamente. Hasta llegar hasta n. ¿Cuál sería el siguiente elemento de mi suma? N más 1. ¿Cierto? ¿Sí queda más o menos claro eso? No. Ok. Vamos a truncarlo aquí hasta el 4. Si te digo suma el siguiente número, ¿cuál número sumarías? ¿El 4? Aquí abajo. Olvídate de esta en un principio. ¿Cuál sería el siguiente número que sumarías aquí? 5. Más 5. Ok. ¿Y de 5 cuál sería el siguiente que sumarías? 6. Y así consecutivamente. Pero
supongamos que yo quiero llegar hasta n 1.000.000 y tu compañero quiere llegar a n 10 millones. ¿Vas a escribir los 10 millones? Pues no. ¿Cierto? Entonces, vamos a escribir esto como si fuera una variable, n. Entonces, esa n puede ser 7, por ejemplo. Puedo decir que quiero nada más la suma del 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. Esto es con n igual a 7. Entonces, ¿qué es lo que nos da esa n? Nos da la libertad de elegir cualquier número donde yo quiero terminar mi suma. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ok. Pero aquí este paso me dice, ok, tu fórmula funciona para n igual a 7 y para n igual a 8. O sea, n es igual a 7 más 1. Pues, ¿qué tendría que hacer? Pues a esta fórmula, a esto le sumo un 8, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es lo que te está preguntando. Tu fórmula va a funcionar. Ok, tu fórmula funciona hasta, si digamos esta n es igual a 10. Tu fórmula funciona para n igual a 10. ¿Va a funcionar para n igual a 11? Pero la libertad de que te da esto es que para mí igual n puede ser igual a 2. ¿Va a funcionar para n igual a 3? Y así Sí, ¿no? consecutivamente. Entonces, eso es lo que quiero demostrar. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues de aquí arriba me dicen que yo lo que estoy proponiendo es que toda esta suma hasta n es igual a esto. Entonces, ¿qué hago? En lugar de todo esto, voy a escribir esto. Perdón, me emocioné, por así decirlo. En lugar de todo esto, voy a escribir eso, lo que está en verde. Entonces, ¿qué me va a quedar? N por n más 1 sobre 2 más n. Porque me dices que esto es igual a que hiciera toda la suma. Entonces, dices, ah, bueno, aquí tienes la suma desde el 1 hasta el 7. En el ejemplo que te ponía. Para n igual a 7, ya me demostraste que tu fórmula sirve, por ejemplo. Entonces, quiero que me la demuestres que sirve para el 8. ¿Cómo lo haces? Pues dices, ah, bueno, mi fórmula con el 7 le voy a sumar el 8. Y voy a ver si es igual a mi fórmula si yo le pongo directamente el 8 aquí, en mi fórmula. ¿Ya me, ya me voy acercando o todavía no? No, sí, lo entendí. Lo que no entendí era la parte de abajo, de sumemos. Ajá. De por qué cuando realizamos la comprobación, sale 2 n por 1 más n por n más 1 más 2 por n más 1, porque ahí saldría 2 por n más 1. Ok. Cuando llegamos a esto, n por n más 1 sobre 2 más n más 1, me dicen, tengo que demostrar que esta expresión es equivalente a esta. Tengo que hacer álgebra para demostrar que esto es igual a esto. ¿Cómo lo hago? Pues hago la suma de fracciones.
Digo, n más 1 sobre 1 es igual a 1. Entonces tengo una fracción aquí y una fracción acá. Podemos decir que esto es A y podemos decir que esto es B. Entonces tengo que es una A sobre 2 más una B sobre 1. ¿Cómo harías esta suma de fracciones? Multiplicando los de abajo. Ajá. Y luego agarras este entre este por este, ¿cierto? Sí, 2 entre 2. ¿Cuánto me queda? 1 por A. A, ¿cierto? sí, Y 2 entre 1. 2, ¿cierto? sí. Por B, 2B. 2B. Entonces, regresando a lo que valen A y B, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar N por N más 1 más 2 veces N más 1 sobre 2. Y por eso llegamos a eso. Ya entendí. ¿Ya? Muchas gracias. Adelante. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Si no hay más No, dudas, no, ninguna. se pueden desconectar con confianza. Bueno, ya no tengo duda, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias a ti. profesor. Buen día. Igualmente, buen día. Luis, ¿dudas?